En el episodio 32 del podcast de la escuela de música.net vamos a hablar de cuánto tiempo se necesita para aprender música. Hola a todos y a todas, soy Xavi Lasal, estáis en la escuela de música.net y este es un podcast, una emisión bajo demanda, un programa sobre la enseñanza musical. En este programa encontraremos recursos, trucos, consejos y recomendaciones para que podamos aprender y progresar en nuestros estudios musicales. Este podcast lo podéis encontrar en forma de audio en la web de la escuela de música.net y en iVoox.com. También lo encontrarás bajo forma de vídeo en el canal de YouTube. Concretamente las direcciones en la escuela de música.net, simplemente escribís en vuestro navegador la escuela de música.net/podcast y ahí podéis escuchar todos los podcasts. También en la plataforma de iVoox, iVoox se escribe ivoox.com. Ahí me buscáis como la escuela de música.net y en YouTube, pues el canal de YouTube de la escuela de música, que también lo encontraréis como la escuela de música.net. Para los que lleváis poco tiempo siguiéndome o entráis ahora, están entrando continuamente nuevos suscriptores, así que siempre me tengo que dirigir a la gente que acaba de llegar, daros la bienvenida, porque estoy muy contento de que os hayáis suscrito tanto al canal como al boletín, para que podáis recibir mis correos electrónicos, unos 3 o 4 al mes, nada más, donde os doy información. Pues eso, que la bienvenida a toda esta gente y explicar a los nuevos que han llegado que un podcast es una expresión inglesa que quiere decir emisión bajo demanda, es decir, que es como un programa de radio y lo podemos escuchar en cualquier plataforma, ya sea móvil, ya sea tablet, ya sea ordenador, etcétera, etcétera. También lo podéis descargar si entráis en iVoox.com o descargáis una aplicación y os permite también descargar todos los capítulos para que los escuchéis, aunque no tengáis acceso a internet. Bien, y entonces en este capítulo, el número 32 de los que llevamos ya publicados, vamos a intentar, digo porque no es fácil contestar a esta pregunta que me hacéis mucho. A mí me llegan muchos correos todos los días a la escuela de musicanet@gmail.com. Me podéis hacer consultas y sugerencias, preguntas, dudas. ¿Cuánto tiempo necesito para aprender música o para aprender la guitarra o para aprender piano o lectura musical, etcétera? La respuesta es depende. Claro, depende primero de la facilidad que tengamos, ¿no? Porque hay gente que tiene mucha facilidad y aprende deprisa. Hay gente que tiene menos y aprende más lentamente. También dependerá de qué tan difícil sea lo que estamos aprendiendo. No es lo mismo aprender a tocar, por ejemplo, el violonchelo, que a tocar la guitarra, que a tocar el saxofón, porque cada uno tiene ciertas demandas técnicas. En general, el instrumento que es más agradecido es el piano, porque el piano, el sonido ya está hecho. Simplemente aprietas la tecla y empieza a sonar. En una trompeta, en un violonchelo, tienes que producir el sonido, fabricarlo de alguna forma, y eso ya simplemente hacer una nota o dos ya me cuesta más trabajo. Si tengo que hacer una escala, pues yo a un alumno que está empezando conmigo en la primera clase ya podemos hacer una escala de piano o incluso a uno de guitarra. Es un poco más complejo la guitarra porque tienes que sincronizar las dos manos, pero claro, para un alumno de saxofón o alguien que esté estudiando la trompeta, esto le va a llevar más tiempo, días, semanas, incluso meses, así que hay que tener muchísima paciencia. Bien, aprender a tocar un instrumento va a depender mucho de esas capacidades que tengamos y también dependerá del método que utilicemos. También dependerá de cuánto tiempo le podamos dedicar y sobre todo ese tiempo que le dediquemos, cuánto lo aprovechemos. En general es bueno fijarse unos plazos razonables, o sea que necesitamos algunas semanas para empezar a acostumbrarnos al instrumento, para empezar a que el sonido empiece a salir con más naturalidad.
Quien dice semanas dice algunos meses, así que por favor mucha paciencia porque no vamos a conseguir resultados en días ni en semanas. Tenemos que plantearnos unos plazos más razonables. Yo siempre le digo a todo el mundo, trabaja durante un año y después de un año hace una valoración. Yo lo hago conmigo mismo. Cuando empiezo a estudiar un instrumento nuevo, porque a mí me gusta empezar siempre instrumentos nuevos, el último que empecé a tocar fue el violonchelo. Y bueno, yo hasta que no pasó un año, pues no hice una valoración. Y ahora que ya llevo más tiempo, ya de hecho no sé ni cuánto tiempo llevo con el violonchelo, pero vamos, varios años. Y no he tenido mucho tiempo de dedicarle, pero me he conseguido unos resultados interesantes que a mí me gustan. No soy un concertista y cometo muchos fallos, pero ya sé cosas del violonchelo que para mí son muy positivas. Yo cuando empecé a tocar la guitarra, pues en un año la verdad es que ya tenía muchos conocimientos. Incluso al poquito tiempo de empezar a tocar la guitarra ya sabía lo suficiente como para ayudar a otros guitarristas principiantes a empezar también en su instrumento. El piano me llevó más tiempo. Yo el piano, aunque entendía cómo funcionaba, no conseguía coordinar bien las dos manos y luego leer música también. Leía bien música en la guitarra, pero leer música en el piano me resultaba mucho más difícil. Así que depende mucho del instrumento, depende de esas facilidades. Hay personas que aprenden a una velocidad pasmosa, otras van más tranquilas, van más a su ritmo. Yo cuando empiezo con alumnos siempre valoro si ese alumno aprende rápido o no, porque de esa forma le pongo un ritmo de estudio más intenso o más bajo. Le pongo más melodías, más acordes, más ejercicios, dependiendo de cómo le vea, cómo progresa, porque si le meto demasiado, pues se va a cansar y va a pensar que es demasiado difícil, ¿no? Y si le meto demasiado poco, le enseño demasiadas pocas cosas, se va a aburrir y va a pensar que, bueno, esto es siempre lo mismo, ya me he cansado y lo dejan. Así que fijarnos un plazo, por ejemplo, mínimo de 6 meses, hasta un año. Es cuando yo ya empiezo a saber si yo sé o no sé cosas, si he conseguido memorizar melodías, escalas, acordes, lo que sea. Y poquito a poco, a partir de ese año, es cuando ya, siempre y cuando estemos trabajando a diario, claro. El caso es que mucha gente me ha escrito al correo electrónico para darme las gracias porque me han dicho, oye, pues mira, he empezado con tu método y solo llevo 3 semanas o llevo un mes y ya sé tocar esta melodía, ya sé tocar la otra, me he aprendido estos acordes, estoy muy motivado, me duelen los dedos de tanto pisar las cuerdas, pero estoy súper contento. Así que veo que a mucha gente sí que en un plazo, digamos, de semanas ya están consiguiendo resultados que les motivan mucho. Eso me alegra, ¿no? Pero si no conseguís este resultado, no hay que preocuparse. Igual necesitamos 3 meses, 6 meses, un año. Ten en cuenta que según la opinión de los clásicos de la música, hace falta entre 10 y 15 años para que un músico esté formado. Pero formado, claro, desde el punto de vista del músico clásico, que son personas que tienen una técnica muy depurada, que saben leer música muy bien, que afinan muy bien. Y entonces, claro, están sometidos a una disciplina y a una metodología que hace de ellos grandes músicos porque son los mejores músicos, digamos, de alguna forma, ¿no? Los músicos clásicos son los que tienen mayor conocimiento técnico de su instrumento, los que mejor afinan, los que tocan más con más pureza, con más limpieza. Y los músicos que a lo mejor nos hemos formado, como yo, que empecé a tocar solo, pues hay cosas que hacemos que no son a veces ni siquiera correctas, ¿no? Eso no impida que podamos seguir tocando y que incluso podamos hacer una carrera musical con nuestros conocimientos, a pesar de que no sigamos la pauta de los músicos clásicos. Pero bueno, sí que hace falta una serie de horas. De hecho, hay por ahí un dicho o una opinión que dice que para ser bueno, un experto en algo, tienes que haber trabajado o estudiado ese algo, lo que sea, unas 10.000 horas. Así que calcular, si trabajas 1 hora al día, necesitarías 10.000 días para llegar a ese punto de ser un experto. Si has trabajado 1.000 horas, obviamente serías aproximadamente una 10ª parte de ese experto. Podemos verlo así. A lo mejor es cierto, a lo mejor no, yo no lo he comprobado. Pero bueno, yo llevo muchos años estudiando música y la verdad es que
sí me doy cuenta que hace falta un tiempo largo, un proceso relativamente largo para que sepamos bien qué estamos haciendo. A raíz de estar pensando en estas cuestiones y bueno, anotar ideas para los futuros podcasts, pues he estado un poco llegando a ciertas conclusiones. A la hora de estudiar un instrumento, que incluso a la hora de realizar un objetivo importante, difícil, un reto, digamos, de alguna forma, ¿no? Me gusta usar la palabra reto porque decir, voy a ver si soy capaz de... Yo cuando empecé con el cello dijo, a ver, el reto va a ser estudiar cello, a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, hay 4 factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que son los hábitos, el tiempo, el método y la motivación. Me gustaría dedicarle uno o varios capítulos del podcast a cada uno de estos temas. Ya hemos hablado de los hábitos. Concretamente de los hábitos hablamos en el capítulo 23, que son los hábitos. En el 25 también hablamos de cómo desarrollar hábitos y cómo nos pueden ayudar a progresar en la música. Estos capítulos del podcast los tenéis en laescuelademusica.net barra podcast. Ahí los encontraréis. También los encontraréis en iVoox.com. Y bien, el tiempo, también hablamos del tiempo. En el 31 hablamos de cómo conseguir tiempo y cómo gestionar nuestro tiempo. Creo que le voy a dedicar también otro capítulo más al tema del tiempo, porque ya digo que estos son factores muy decisivos a la hora de avanzar en nuestro aprendizaje musical. Otros factores importantes, el tercero y el cuarto, sería el método y la motivación. Ya hablaremos en otros podcasts de esas características, de esas que necesitamos para ir aprendiendo nuestro instrumento. Así que en de lo que estamos hablando es del tiempo. Hablamos ya en el capítulo 31, como decía, de cómo conseguir tiempo, de cómo eliminar esos tiempo que estamos utilizando en cosas que no nos sirven, que no son útiles, o cómo reducir el tiempo que le dedicamos a esas cosas que no nos aportan gran cosa o que no nos aportan nada. Lo ideal es suprimir todo aquello que no nos aporta, y si tenemos vocación por la música y ganas de tocar, pues que le dedicamos a eso todo lo que podamos, ¿no? Una vez que ya hemos solucionado este tema y siguiendo estos consejos que decía, que era, por ejemplo, bloquear los días y las horas de nuestro horario que vamos a dedicar a la música, igual que bloqueamos las horas que le dedicamos al trabajo o al estudio o a comer, pues tenemos bloqueado este tiempo que sabemos que se lo vamos a utilizar a la música. Claro, se nos plantea, bueno, y ahora que le estoy dedicando tiempo, 1 hora al día o 5 minutos al día o lo que sea, digo, ¿cuántas horas, cuánto tiempo voy a necesitar? Entonces, como dije antes, es muy variable, depende mucho, y lo fundamental es que nos fijemos unos plazos relativamente razonables. Podemos hacer una evaluación, porque si estamos anotando en nuestra libreta, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿no? Día a día, y nos fijamos un cierto camino, un cierto progreso. Por ejemplo, tenemos X vídeos en el curso de guitarra, por ejemplo, y esos vídeos vamos estudiándolos y entonces vemos cuánto tiempo necesitamos en hacer, por ejemplo, 5 o 6 vídeos, y ya nos hacemos una idea, ¿no? Porque si hemos necesitado una semana para estudiarnos esos vídeos y asumir el contenido, ¿no? Tenerlo claro, no es simplemente mirar el vídeo. Hay que mirar el vídeo y practicar los ejercicios que yo recomiendo. Bien, pues entonces, pues mira, he hecho estos 5 vídeos, los he hecho en una semana, pues bueno, necesitaré 6 semanas para hacer 30 vídeos, por ejemplo. De una forma un poco así, a lo grueso, podría ser un cálculo, ¿no? Si necesito un mes para hacer esos 5 vídeos, pues obviamente si voy a hacer 30 vídeos necesitaré 6 meses.
Sin embargo, veremos que algunos vídeos, algunas lecciones, algunas piezas que queramos estudiar van a ser más difíciles que otras. De hecho, hay un momento que incluso podemos sentir que estamos bloqueados, ¿no? Que ya no avanzo. Esto puede ser una de las primeras dudas que nos va a saltar, ¿no? Cuando veamos que hemos avanzado bien hasta un cierto punto y de repente ya no avanzamos, o de repente hay una canción que se nos resiste, un acorde que no sale, un rasgueo o una pieza a dos manos que es imposible hacerla en el piano. Bien, pues también le dedicaremos un tiempo a esta problemática, ¿no? De esta forma podemos calcular, aunque sea de una forma un poco aproximada, cuánto tardaremos en hacernos todos los vídeos que hay en el curso ese en concreto. Pero tampoco, claro, no es excesivamente fiable, ¿no? Alguna otra forma de calcular también es fijarnos determinadas metas. Por ejemplo, voy a hacer un repertorio. Si ya estoy en un nivel más avanzado, quiero aprenderme estas 10 o 12 canciones y voy viendo, anotándolas en mi cuaderno, cuánto tiempo estoy tardando en aprenderme estas canciones, ¿no? Entonces, si veo que en 6 meses me he aprendido una canción, 6 canciones, pues quiere decir, las he aprendido bien y las ejecuto bien, o piezas, composiciones, melodías, lo que sea, pues quiere decir que estoy haciendo un promedio de una canción por mes y que a lo mejor necesitaré un año para estudiarme las 12 canciones. Sería una forma de calcularlo. Pero en realidad es muy difícil tener un cálculo exacto, ¿no? Una cosa que sí podemos hacer y que yo recomiendo, os he recomendado ya y sigo recomendando, es que grabemos lo que hacemos desde un principio, desde que empezamos. De hecho, hay gente que me ha mandado al Facebook o incluso al correo electrónico pues algunos vídeos de grabados con el móvil de lo que estaban haciendo, ¿no? Para mostrarme sus progresos. Así que yo encantado, porque me encanta ver que la gente va progresando y utilizando mi método. Y bueno, podéis hacer eso, grabaros en vuestro móvil y, por ejemplo, a cada vídeo pues le vais poniendo la fecha y lo vais anotando, ¿no? Haciendo este tipo de método de autoevaluación. Entonces, si después de 6 meses vais comparando los vídeos que hacíais al principio con los después de 6 meses, pues entonces os va haciendo una idea de vuestro progreso, ¿no? Incluso podéis enseñarlos a la gente. Oye, ¿qué te parece este progreso? Incluso si conocéis a algún músico o algún profesor o, oye, mira, ¿qué te parece cómo he progresado, ¿no? Entonces ya te va dando una idea de hasta dónde puedes llegar, ¿no? En un año o en 2 años. Pero claro, es una idea muy, muy subjetiva, ¿no? Los músicos clásicos tienen un sistema que está, digamos, tienen métodos que están divididos en lecciones y van por años o por semestres, y entonces tú a lo largo de tu carrera musical pues vas estudiando esas lecciones. Entonces tú sabes que en primer año haces ese número de piezas, 12 piezas o 15 piezas, esos estudios, esas escalas, y el segundo año tal, con lo cual tú al cabo de 10 años de estudios musicales pues habrás hecho una cantidad determinada, ¿no? De música que has estudiado, de conocimientos que has adquirido, y de alguna forma sí que se evalúa, ¿no? El progreso de los músicos por años. Y bueno, pues es una forma también de medirlo. Sin embargo, claro, es un sistema que se aplica a la música clásica y que no da buen resultado con todo el mundo. Hay gente que no consigue pasar de primer curso o segundo curso, o se quedan atascados en el cuarto curso y ya no siguen más. Bien, entonces, bueno, pues depende mucho de cada uno. Lo ideal es que vayamos evaluándonos a nosotros mismos, como ya he dicho, pues con nuestro cuaderno, y apuntando en ese cuaderno qué progresos hemos hecho, con qué fechas, y con nuestros vídeos o grabaciones de audio. También podemos grabar en audio, y comparando con lo que ya hemos hecho, pues hacernos una idea. Entonces, si vemos que después de un año tenemos resultados satisfactorios, digo, pues si en el primer año he conseguido esto, en el segundo, si sigo estudiando al mismo ritmo, pues conseguiré tal vez tales otros resultados. Pasa un poco como el canal de YouTube que
en el cual estudiamos los vídeos. El canal de YouTube ha tenido una evolución donde ha habido una serie de visualizaciones, ¿no? Que a lo mejor eran 5.000, 10.000, 100.000, 500.000, ya llevamos por 1.300.000 y entonces, claro, ese canal va evolucionando y me hace una idea aproximada de hasta dónde podemos llegar. Yo sé que el año que viene sí que llegaremos a los 2 millones, 3 millones, no lo sé, tal vez. Pero ya tengo una idea de hasta dónde podemos llegar en el canal de YouTube. Pues con la música pues pasa un poco lo mismo, ¿no? A medida que voy mirando mi progreso, las canciones que me he aprendido, los acordes que me sé, las escalas que he aprendido, los vídeos que he memorizado, ¿no? Que he estudiado. Por ejemplo, tenemos en la Escuela de Música tenemos 480 vídeos en este punto, ¿no? Pero mi objetivo es llegar a los 1000. Así que esos vídeos podemos ir anotando cuáles de ellos nos hemos estudiado, cuáles de ellos no sabemos bien. A lo mejor hay algunos que nos hemos estudiado, que hemos visto que no nos hemos enterado demasiado bien y los dejamos reservados para el futuro. Pero, por ejemplo, hacernos los vídeos de un curso de piano o de guitarra y los vídeos de lectura musical, pues entre esos vídeos ya me doy una idea de cuánto progreso he hecho, ¿no? Porque a lo mejor me he visto 20 o 30 vídeos y yo sé que tengo que verme a lo mejor 150 vídeos, 150 lecciones, digamos. Bueno, pues he tardado este tiempo en hacerme 30 vídeos, pues para llegar a los 150, pues necesitaré otros tantos. Así que vamos evaluando, ¿no? De una forma un poco subjetiva. Lo que sí ayuda mucho, obviamente, es el anotarlo todo, el tenerlo todo claro, bien anotadito y poner también nuestras preguntas, nuestras dudas, escribirlas allí y decir, a ver, este vídeo me lo tengo que revisar porque no lo he entendido muy bien o esto no me sale. De esa forma nos vamos dando cuenta de la proporción que existe entre lo que hemos aprendido y el tiempo que ha pasado. Pero ya digo que un año sería una buena forma para una persona que empieza, claro. Para ver cuál ha sido lo que hemos conseguido en ese primer año, ¿no? Si seguimos con la música, y es muy importante que sigamos con ella una vez que hemos empezado, que no lo dejemos a medias, que no nos desanimemos, pues ya con 2 años, con 3 años, hacer una evaluación, igual que estoy evaluando yo el progreso de mi página web y del canal de YouTube a lo largo del tiempo, ¿no? Ya tengo en un par de años ya tengo datos suficientes para saber cómo va progresando. Por cierto que en este momento, que estamos en noviembre del 2017, ya estamos sobre las 30.000 visitas, 30.000 personas al mes que entran en la página web, lo cual es un resultado muy bueno, sobre todo porque después del verano estábamos todavía en 20.000. Así que el momento en que esta página web reciba unos 50 o 60.000 visitas al mes, ya seremos una página importante y esto lo debo sobre todo a vosotros, ¿no? Que sois una comunidad que me está siguiendo de cerca, que participa en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, con esos likes, compartiendo, y esto es lo que me ayuda a que esto siga funcionando y a mí me motive para seguir. En definitiva y en resumen, pues no es fácil contestar cuánto tiempo necesito, va a depender de cada uno, pero lo que sí podemos hacer es evaluar nuestra propia progresión con el método que os he indicado de anotar en una libreta, en un cuaderno o bien en algún sistema digital. Yo ya recomendé que si sois usuarios de Gmail o que os abráis una cuenta de Gmail y ahí tenéis una serie de aplicaciones en Drive gratuitas que nos van a venir muy muy bien para hacer esto, y también que grabemos nuestros vídeos, nuestros audios y que los escuchemos y también que los compartamos con otras personas. En todos los casos, lo importante es que no nos desanimemos si no estamos consiguiendo los resultados que a lo mejor en un momento dado
esperábamos. Yo he visto por ahí que hay muchos métodos en venta de compra este método y en 3 meses o en 3 semanas aprenderás a tocar la guitarra como un maestro, y todo eso es mentira. Eso lo hacen para que tú piques y compres ese método que luego igual no es ni siquiera bueno, pero tú ya lo has pagado y es lo que quería la persona que te lo está vendiendo. Es tu dinero. Realmente la realidad es que tú no puedes fijar esos plazos. Bueno, pues espero que esta información, este podcast, os haya servido de alguna forma de orientación y fundamentalmente para que no nos desmotivemos, para que veamos que el tiempo de alguna forma somos nosotros los que tenemos la posibilidad de emplearlo de una forma más práctica, más efectiva, para que para que consigamos mejores resultados con el tiempo que le dedicamos a lo que realmente nos gusta. Bien, pues seguiremos hablando de este tema y otros igual de interesantes en los próximos capítulos del podcast. Así que ya sabéis, suscribiros en el formulario que encontraréis en la página web para recibir los boletines periódicos. Pues besos, abrazos y achuchones varios para todos y para todas. ¡Hasta pronto!